Toda la gloria, la honra y la alabanza sean para el Señor. Con esta preciosa introducción, antes de llegar a la palabra del Señor, realmente es precioso saber cómo el Señor se mueve en esta congregación. Las alabanzas, el teatro, la forma en que el Señor ha diseñado la dinámica de la iglesia, es solamente el Espíritu Santo moviéndose conforme le place a Él. Y en esta mañana, amados hermanos, vamos a estar meditando la palabra del Señor, pensando el tema, el título, es una meditación sobre la importancia de mantenernos dentro del pacto del Señor. Y la meditación esta mañana trata sobre el tiempo en que Saúl, el rey Saúl, perseguía a David de una manera tremenda, con ganas de matarlo y liquidarlo de su vida. Y Saúl, con este odio que tenía al rey David, empeñaba todas sus fuerzas para destruir al rey David. En esta persecución, el rey David tuvo que salir de Israel y pactar con un rey filisteo llamado Aquis. Y esto trae problemas cuando, siendo creyentes, pactamos nuevamente con el mundo. De esto se trata la palabra del Señor que hoy voy a meditar junto a vosotros. Quería saber si todos han traído sus Biblias. ¿Han traído sus Biblias todos acá? ¿Verdad que sí? ¿Por qué no abrimos nuestras Biblias en 1 Samuel capítulo 30? Y vamos a leer de una manera antifonal los 4 primeros versículos, poniéndonos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Cuando encuentran 1 Samuel capítulo 30, versos del 1 al 4. Y leemos en forma antifonal. Yo leeré el verso 1 y la iglesia el número 2 y así sucesivamente. Leamos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. David derrota a los amalecitas. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y la habían prendido fuego. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento, amados hermanos. La ciudad de Siclag, esta ciudad a la cual le determinó que viviese Aquis, era la ciudad donde vivía el rey David. La palabra nos dice, amados hermanos, que en esta situación, en este momento, la historia del rey David, este rey filisteo no quiso ir a la batalla con el rey David y los envió nuevamente a la ciudad de ellos, a la ciudad de Siclag. Y cuando llega David y sus hombres de guerra, que eran hombres muy bien entrenados, eran guerreros que tenían mucha puntería con la onda, hombres fuertes y valientes del rey David, llegan a la ciudad de Siclag y la encuentran completamente asolada y quemada. Y como dice la palabra del Señor, vino David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Estamos hablando de uno de los guerreros más poderosos de la palabra del Señor, como es el rey David. Pero en este verso 4 nos muestra una característica tremenda de este guerrero del Señor y sus hombres de guerra, que lloraron y les faltaron fuerzas para llorar. No sé si a usted le ha sucedido algún momento en su vida que ha llorado tanto que le han faltado fuerzas para llorar. Generalmente cuando ya no hay fuerzas para llorar es cuando uno está como que ya no tiene aire, ha derramado todas las lágrimas. Esas lágrimas las ha creado Dios. Es un río del alma que va saliendo para desahogar las penas.
para desahogar la tristeza que hay dentro de nuestras vidas. Jesús también lloró ante la tumba de Lázaro. Uno de los versos más pequeños de la palabra del Señor es: Jesús lloró. Cuando llegó a la ciudad de Jerusalén y vio la dureza del corazón del pueblo hebreo, Jesús lloró por la ciudad de Jerusalén. Y algunas veces en nuestras culturas de donde venimos dicen: no es de los hombres el llorar, los hombres no deben llorar. Pero amados hermanos, eso es imposible. Cuando uno viene al Señor Jesucristo, Dios nos cambia un corazón de piedra y nos da un corazón de carne, y nosotros también podemos llorar, derramar nuestro corazón delante de la presencia del Señor. Llorar. Y esto está sucediendo muchas veces con personas que están retornando, tal vez por la situación difícil en que vivimos, están retornando a sus países. Otros también están saliendo, porque esto de los viajes de aquí para allá está escrito en la palabra del Señor. La nostalgia de dejar la familia, los seres queridos. ¿Cuántas veces ustedes han visto personas en la iglesia que tal vez se han ido con lágrimas en los ojos? O tal vez cuando han llegado aquí a esta preciosa tierra de España, han dejado su familia y han llegado con lágrimas. ¿Quiénes no han llorado en la vida? Y aquí tenemos al rey David y sus tremendos hombres de guerra que les faltaron las fuerzas para llorar. Este primer paso, vamos a tratar 5 pasos importantes a causa de hacer un pacto que no conviene. Repitan conmigo: desesperación. Eso es lo que estaba pasando con el rey David. Estaba desesperado, desesperado. El verso 5 nos dice: y las 2 mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho. Primero estaba desesperado, lloró hasta no tener fuerzas. En el verso 6 dice: y David se angustió. Un segundo paso por hecho de haber salido de la voluntad del Señor y pactar es la angustia. Muchas personas, cuando llega la crisis que es mundial, han sentido necesidad de pedir ayuda a alguna persona, que les puedan abrir la puerta de su casa, que les den alimento, que les den alguna ayuda, y nadie les ayuda. Y se sienten angustiados. Todos los señalan, todos les dicen: porque estás obrando mal, te está yendo así. Y esa angustia, hermanos, es psicológicamente a uno lo va desgastando. Y hay una fábula que dice que el diablo tiene una gran tienda de herramientas para destruir a los creyentes, y tiene la envidia, el celo, la contienda, la idia, la murmuración. Pero entre una de esas herramientas favoritas para destrucción de creyentes es la depresión. Esa es su favorita. Pero aquí vemos, hermanos, que en realidad el rey David estaba angustiado, dice el verso 6, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y verdaderamente el pueblo tenía razón. Estaban siguiendo a David, que se había apartado de la voluntad de Dios, huyendo del rey Saúl, y pactó con los amalecitas. En otras palabras, pactó con el diablo. Es un pacto con una persona que no anda en la voluntad del Señor. Y estaba desesperado, estaba en angustia. El pueblo quería apedrearlo. Más, dice la palabra, David se fortaleció en Jehová su Dios. Repitan conmigo: desesperación. El segundo paso, se angustió. Repitan: angustia. Pero es el momento en que David, conocedor del Dios al quien servía, dijo: hasta aquí voy a descender. Yo sé en quién he confiado. Yo sé quién es Jehová mi Dios. Y se fortaleció en Jehová su Dios. Los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán. Caminarán, no se fatigarán. Levantarán vuelo como las águilas. Y eso es lo que David sabía, que si se fortalecía, tenía que fortalecerse en Jehová su Dios. ¿Qué espíritu nos da el Señor? El Señor no nos da espíritu de cobardía,
sino de poder, de amor y de dominio propio. Aleluya. Aleluya. Gloria sea al Señor. David, amados hermanos, se fortaleció en la roca de su salvación. Se fortaleció en su alto refugio, en su fortaleza. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces David dijo, no voy a caer más bajo. He tocado fondo, pero yo sé en quién está mi fortaleza. En ese momento, amados hermanos, el verso 7 nos dice, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Allí los sacerdotes en esta época eran los que tenían el efod. Es un chaleco con las 12 tribus de Israel, el Urim y el Tumim. Y los reyes mandaban a los sacerdotes a consultar a Dios si iban a salir en batalla, cómo les iba a ir en la batalla. Y los sacerdotes oraban y Dios les respondía. Pero en este caso, hermanos amados, el mismo rey David le dice a Abiatar, dame el efod a mí. Yo voy a consultar personalmente con Dios sobre esta situación. Y amados hermanos, también nosotros somos reyes y sacerdotes, que podemos consultar de una manera directa en el nombre de Cristo a nuestro Padre Celestial. Y David consultó, dice la palabra del Señor, a Dios, diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Esa fue la respuesta de parte de Jehová de los ejércitos, del Dios de Abraham, del Dios de David. Síguelos, porque ciertamente los librarás y salvarás a los cautivos. Ya tenía una palabra de parte de Dios el rey David. Repitan conmigo, desesperación, angustia, fortaleza. En este momento ya cuando Dios le da una palabra a David, pero le da una palabra de victoria. Le dice, síguelos, los alcanzarás y los librarás. ¿Cuántas veces a ti, hermano y hermana, los mismos hermanos te han dado una palabra de victoria sobre tu vida? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermana, no te desanimes. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. ¿Cuántos versículos de victoria tienes memorizados para que cuando llegue el momento de la prueba, tú reprendas al diablo y Satanás y le recuerdes que en Cristo somos más que vencedores? Aleluya. David tenía una palabra de parte del Señor. Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Qué palabra preciosa le dio el Señor. El verso 9 nos dice, partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron otros 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y esta es una gran situación, una gran realidad en nuestras vidas como ejército del Señor, como hermanos en Cristo, porque en realidad la iglesia del Señor también es un gran ejército que está derrotando a las huestes del enemigo y del diablo y de Satanás. Y cuando emprendemos este camino, muchos de nosotros nos quedamos cansados, desanimados, desalentados, nos quedamos en el torrente de Besor. No podemos seguir. Pruebas, situaciones difíciles, nos empieza a faltar la fe, empezamos a dudar. Pero habían 600 hombres. ¿Cuántos se quedaron en el torrente de Besor? Se quedaron 200 valientes guerreros, pero estaban como esa canción que dice, cansados del camino. Sin fuerzas he quedado, mi armadura he desgastado. David, perdónanos, no podemos seguir.
estamos cansados. ¿Cuántos estamos así? Muchas veces con entusiasmo hemos emprendido la carrera hacia el reino de los cielos, como peregrinos y extranjeros, y ha llegado el momento en que te has quedado cansado o cansada en el torrente de Besor. Pero amado hermano, la palabra nos dice, David siguió adelante con 400 hombres. Estos hombres se quedaron cansados, pero ninguno volvió atrás. Porque el Señor dice que no agradará a mi alma aquel que mirando ya el camino de la victoria en Cristo Jesús, vuelve atrás. Estos se quedaron cansados, como muchos de nosotros, cansados del camino, agobiados. Pero amados hermanos, David siguió adelante con 400 hombres porque se quedaron atrás 200. El verso 11 nos dice, y hallaron en el campo a un hombre egipcio. Para nosotros, Egipto antes era el mundo, ¿verdad? De allí fuimos rescatados del yugo del faraón. Antes pertenecíamos al mundo, a Egipto, pero hoy en día pertenecemos al pueblo del Señor y tenemos un nuevo Rey y Señor que es Jesucristo nuestro Salvador. Pero yendo en busca de los que habían incendiado la ciudad de Siclag, encuentran un egipcio en el camino. Una persona del mundo, un mundano, llamémosle así, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en sí su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y en 3 noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una amalecita y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es el de los hereteos de Judá, y el Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Este egipcio participó en el incendio de la ciudad de Siclag. Pero que lo que quiero en esta mañana darte a entender, hermano, es que muchas veces, así como este egipcio que es encontrado en el camino, le muestra el lugar donde estaban los merodeadores, los que habían atacado a la ciudad de Siclag, muchas veces el Señor utiliza personas que no están participando de la vida cristiana, personas inconversas, que cuando llega el domingo y tú estás un poco cansado, agotado, y dices, no, este domingo no voy a ir a la iglesia, el diablo siempre pone barreras, pone dificultades para llegar a la iglesia, pero el Señor inclusive utiliza impíos, egipcios, porque ellos te ven salir todos los domingos con tu Biblia bajo el brazo, con tu familia, hacia la iglesia, y están esperando que salgas el domingo y no sales. Inclusive te dicen, hermano, ¿usted no va a ir hoy día a su culto? Hoy es domingo, ¿no va a ir a la iglesia? ¿No les pasa eso? Que algunas veces los mismos inconversos, los impíos, le están diciendo, mañana domingo usted va a ir a su iglesia, ¿verdad? Aquí está su Biblia, no se olvide llevarla. Y es así. Dios utiliza a estas personas, inclusive inconversas, para animarte a seguir en el camino. Aleluya. Para seguir adelante. Este egipcio mostró a David el lugar donde estaban los que habían atacado la ciudad de Siclag. Y le dijo David, cuando este egipcio le dijo que realmente estaban allí, le dijo David en el verso 15, ¿me llevarás tú a esta tropa? Y él le dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó, pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, porque todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá, estaban allí. El diablo es malo, amados hermanos. La palabra dice que el diablo viene ¿para qué? Para robar, matar y destruir. Y con todo lo que te roba, se divierte y hace fiesta. Yo no sé lo que te puede haber robado el diablo hasta ahora. No sé, hermanos, pero en esta mañana, en el nombre de Cristo, le vamos a pedir al diablo Satanás que te devuelva todo lo que te ha robado. Algunos su juventud, su infancia, sus estudios, sus hijos.
les han robado sus casas, les han robado el trabajo, el diablo es malo, no tiene misericordia. Él le viene a robar, matar y destruir, y eso es lo que quiere hacer. Pero hermanos, en Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que vencedores. Entonces, cuando David encuentra a estos amalecitas disfrutando todo lo que les habían robado a ellos, ya tenía la palabra de parte de Dios: síguelos porque los alcanzarás y de cierto librarás a tu pueblo. Ya tenía una palabra de parte de Dios. Y fíjense lo que dice la palabra en el verso 17. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre sus camellos y huyeron. Pero la palabra dice: y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Dios le dio una palabra de victoria. El Señor Dios, sé que te ha dado una palabra de fortaleza y de victoria para tu vida. ¿Cuánto tiempo duró esa batalla? 1 día y medio, peleando y peleando y peleando. Si hoy comenzaba la batalla, hoy domingo en la mañana, estarías terminando de batallar contra los amalecitas mañana lunes al mediodía y un poco más. Dura batalla. Es que el Señor, amados hermanos, te da una palabra, pero hay que luchar, hay que orar, hay que trabajarla, hay que sudar. El Señor te ha dado la victoria, pero tienes también que activarte. Tienes que trabajar, leer tu Biblia, orar, doblar rodillas, presentarte delante del Señor. Oh Dios mío, esto me está pasando, ayúdame Señor, levántame Señor. Ya tienes una palabra y aún tenemos la victoria más grande de Jesucristo en la cruz del Calvario. Tenemos la victoria ganada. Entonces, amados hermanos, tuvieron que luchar, dice la palabra, desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. El verso 18 dice: y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David, dice la palabra del Señor. Repite conmigo: todo lo recuperó David. Y tú dices esta mañana: todo lo voy a recuperar hoy. Hoy voy a recuperar todo lo que el diablo me ha robado. Pues, amados hermanos, todo lo recuperó David. Ya tenemos entonces 4 pasos importantes. Repitan conmigo: la desesperación, angustia, tenemos la fortaleza y la victoria que viene de parte del Señor. Todo lo recuperó David. No sé en qué paso puedas estar en esta mañana. Solamente el Señor sabe cuál es tu situación espiritual. Pero el hecho de estar aquí en la iglesia alabando y al Señor, yo creo que ya estás en victoria. Que estás esforzándote. Tal vez en el torrente de Besor, cansado ahí, necesitando salir de esa falta de fe, de ese desaliento, de ese desánimo. Pero estás en el torrente de Besor, pero estás en el camino. Estás en el camino, para la gloria del Señor. Ya estás con tu nombre escrito inclusive en el libro de la vida. Que hay que conservar y guardar ese nombre, que está escrito ahí con letras de oro. Y libró David todo lo recuperó David. Como realmente, hermanos, en esta mañana ustedes han visto cómo también el Señor da la oportunidad. Yo creo que dentro de los cultos de la iglesia, la parte más importante de la celebración del culto es el tiempo de los diezmos y de las ofrendas. Es la parte más preciosa, porque ahí es donde tú estás confiando en un Dios que dice: mío es el oro y mía es la plata. Traed vuestros diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa. Y yo reprenderé por vosotros al devorador. En esta época de crisis el mundo no conoce la fórmula para salvarse de la crisis. Pero en la iglesia no hay crisis. La iglesia está en victoria. Aleluya. La gloria al Señor. El dinero es del Señor. ¿Cómo vas a proteger tu dinero, tus ingresos, tus finanzas?
dándole al Señor lo que le corresponde. Y Él no te manda, te dice, probadme en esto. Y si aún no lo has probado, es el tiempo en que digas, pastor, yo también quiero ser un fiel diezmador y quiero probarlo a Dios. Y verás el resultado, como el Señor te abre puertas, te bendice de una manera sobrenatural, hasta que sobre y abunde. Vas a tu refrigerador y tienes yogur y carne y leche y verduras y tienes de todo. Y no sabes qué está pasando, es que el Señor te está dando para hasta que sobre y abunde. Ganas de eso, le dices, esto le llevaré al hermano, esto también le daré a este otro hermano, y no sabes qué está pasando. Estás sobreabundando, porque estás obedeciendo con gozo y con alegría la forma que el Señor te indique en su palabra, cómo ser librado de este tiempo en que el mundo está viviendo a causa de todas las situaciones que estamos viendo diariamente. El verso 20 dice, también tomó David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. No solo recuperó todo, sino que añadió más a de lo que le habían robado. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales se había hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, los saludó con paz. Les dijo, Shalom, Shalom Ubrajá. Repitan conmigo, Shalom Ubrajá. Paz y bendiciones. Entonces David regresó con sus 400 guerreros intactos, porque eran poderosos guerreros, con su gente, sus familias. Y ahí estaban sus 200 hombres, cansados, pero tranquilos. Estaban, quién sabe, orando, fortaleciendo, pidiendo a Dios que les den fuerzas. Y esto es lo que sucede, amados hermanos. Cuando tú no estás activando aquí adelante o en un ministerio, estás allí, también tienes que orar por los que están a este lado, porque es parte tuya también. Tú los bendices a ellos. Y si se superan, sigue diciendo, bendícelos más, Señor, porque a su tiempo también el Señor te levantará. Amén. Y eso pasó, amados hermanos, que David llega con ellos y los saluda con paz a vosotros. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer, sus hijos, que los tomen y que se vayan. No eran muy justos, no estaban ungidos como el rey David. El rey David sabía quién era su Dios, conocía a Dios y los saludó con shalom. Los otros no. Les daremos su hijo, su hija, y del botín nada. Esto nos hemos trabajado nosotros. Y David dijo, no hagáis esto, hermanos míos. De lo que nos ha dado el Señor, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda en el bagaje, les tocará por parte igual. Aquí la bendición de la iglesia es para todos por igual. El cuerpo de Cristo es uno solo en este momento. Nadie le puede decir que a un hermano que no le interesa este dedo, sin este no funciona. Todos somos cuerpo de Cristo. Llorad con los que lloran, alégrense con los que están alegres. Esa era la mentalidad que tenía el rey David, amados hermanos. Y desde aquel día en adelante, dice el verso 25, fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta el día de hoy. Y cuando David llegó a Siclag, por fin llegó a su ciudad, después de haber salido en esta gran campaña, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir, en Aroer, en Simfot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jeramel, en las ciudades de Seneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón, y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Pues para perseguir a los amalecitas tuvo que pasar por diferentes ciudades, asentamientos,
Y estos ancianos de Israel le decían: pasa, David, continúa con tu empresa, con tu persecución. Y David, amados hermanos, sabía la importancia de la unidad. Él había estado, repitan conmigo, desesperado, angustiado. Se fortaleció en el Señor. Recibió la victoria. Pero no se quedó con la victoria. Solamente David sabía algo más. La unidad. Es tan importante trabajar en unidad como cuerpo de Cristo, amados hermanos. Saben, Cristo Jesús, en Juan capítulo 17, el Evangelio de San Juan en el capítulo 17, versos 21 al 23, el Señor oró por esta unidad, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. El rey David sabía la importancia de la unidad y empezó a regalar parte del botín a todas aquellas personas que lo colaboraron y que lo ayudaron. Sabes, amado hermano y hermana, que Cristo Jesús en la cruz del Calvario llevó tu desesperación. Aquí había una cruz con estos jóvenes haciendo el teatro, y prácticamente eso es lo que querían dar a conocer la congregación esta mañana, que en la cruz del Calvario está la victoria de los creyentes. Para el mundo es locura, pero para nosotros es poder de Dios. El poder de Dios. Entonces Cristo Jesús llevó en el madero tu desesperación. Cristo Jesús llevó en el madero, hermano amado, tu angustia. Cristo Jesús, amado hermano, llevó tu desaliento, tu desánimo, tus enfermedades, todo aquello que puedes estar en este momento atravesando. Y aún te puedo preguntar, ¿qué es lo que el diablo te ha robado hoy en esta mañana? Antes de orar, yo quisiera terminar con la venia del pastor invitando, si alguna persona en este día quisiera conocer a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si en esta mañana hay alguna persona que nos visita que quiera recibir a Jesús como su Señor y Salvador en su corazón, simplemente levante la mano y lo vamos a guiar con una sencilla oración de fe para que también pueda participar de esta gran bendición de la salvación de su alma. Hay en esta mañana alguna persona que desea aceptar. Dios te bendiga, pasa por aquí, hermana, pasa por aquí, Dios te bendiga. ¿Hay alguna más? Dios te bendiga, hermano, pasa por aquí. El hermano viene de Argentina, porque esta mañana lo habíamos recibido con un aplauso. Y ahora va a recibir la ciudadanía celestial. Va a pasar a ser parte de la familia del Rey de Reyes, junto con ellos. Amados hermanos, mientras nosotros hacemos la oración, la iglesia, por favor, inclinan su rostro. Y yo les pido a estos hermanos amados que han pasado aquí que repitan fuerte esta oración sencilla de todo corazón, como dice la palabra, que si confesares con tus labios y creyeres en tu corazón que Jesús es tu Señor, serás salvo. Repitan conmigo: amado Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, yo me arrepiento de todos mis pecados. Yo creo que tú has muerto por mí en la cruz del Calvario y que tu sangre me limpia de todo pecado. Te doy gracias, Jesús, y ahora abro las puertas de mi corazón y te acepto y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Padre Celestial. Te pedimos que escribas mi nombre en el libro de la vida. Ahora, Padre, que tu Espíritu Santo venga a mí, enciende una flama de fuego fuerte
que no se apague jamás. Gracias, Padre, por estas vidas. Gracias, Señor. Santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Señor, fortalécelos en su madurez, en su crecimiento. Y que en esta familia, Rey de Reyes, reciban toda la enseñanza, crezcan, maduren y puedan servirte con gozo y alegría. En el nombre de Jesús. Dios los bendiga, amados hermanos. Pueden tomar asiento, amén. Pueden tomar asiento. Bendito sea el nombre del Señor. Y finalmente, para aquellos hermanos que desean orar, decir en esta mañana, si el Señor ha hablado en mi vida, yo sé que tengo que recuperar muchas cosas. Simplemente ahí levanta la mano, no vas a pasar aquí adelante. Yo sé que el diablo es malo. Ahora vamos a orar. Vamos a pedir a Dios en esta mañana que reprenda, que ate. Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana, por tu presencia en este lugar, Señor. Imploramos, Señor, toda la autoridad que has dado al pastor de esta iglesia, a los líderes, a los diáconos, toda la autoridad que tu Espíritu Santo nos ha dado para atar y reprender al diablo y echarlo fuera de nuestras vidas. Lo echamos fuera en el nombre de Cristo. Y le recordamos que en Cristo tenemos victoria y le decimos: diablo, hoy nos devuelves todo lo que nos has robado. Hoy nos devuelves nuestros hijos. Hoy nos devuelves nuestras finanzas. Hoy nos devuelves nuestros seres queridos. Hoy nos devuelves todo lo que nos has robado, y aún con intereses. Porque en la cruz del Calvario Cristo te venció. Y estás derrotado. Y lo echamos fuera ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Acepta ahora, Padre, estas alabanzas como olor agradable que suban a tu presencia. Sigue ministrando, Espíritu Santo, a cada vida conforme han recibido esta palabra, Señor. Ministra de una manera especial y personal a cada vida, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios os bendiga, amados hermanos. En este lugar